Bueno, este trabajo presenta recursos educativos desenchufados para la enseñanza de las ciencias de la computación en la escuela secundaria. En particular, aborda el caso de Human Area Network como herramienta desenchufada para la enseñanza de ciertos temas de las ciencias de la computación. De este trabajo participaron Daniel Dolz, Rodolfo Martínez, Gerardo Parra, Jorge Rodríguez y Natalia Ginés. Como se ve, es un trabajo conjunto entre docentes de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de Comahue y la docente Natalia Ginés, que pertenece al Consejo Provincial de Educación del Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén. La agenda de esta presentación primero nos va a situar en la enseñanza de la ciencia de la computación en el ámbito de la educación secundaria. Después veremos enfoques desenchufados, donde en particular presentaremos lo que nos dio el marco de estudio que tiene que ver con el aprendizaje experiencial y CS Unplugged. Después veremos un enfoque en particular del recurso educativo desenchufado para la enseñanza de las ciencias de la computación y presentaremos el caso de Human Area Network. En primer lugar, Daniel nos va a contar el trabajo de campo realizado con docentes de escuelas secundarias y en segundo lugar, Natalia nos va a transmitir la experiencia que tuvo con estudiantes de escuelas secundarias. Al finalizar la presentación, veremos las conclusiones a las que hemos arribado. El contexto y la motivación. Es obvio que en 2020, digamos, es amplio el consenso acerca de que las ciencias de la computación deben ser parte fundamental de la educación de todos los estudiantes. Los enfoques desenchufados nos han demostrado que son una opción adecuada para establecer un primer contacto con conceptos abstractos, ¿sí? Es difícil que los chicos puedan entender algunos conceptos de las ciencias de la computación sin poder palparlos, o sin poder jugar, o sin poder entender para qué sirve entender ese concepto. También hemos logrado cierta evidencia sobre que no existen recursos para cubrir todas las áreas de conocimiento. De hecho, CS Unplugged, que fue uno de los elementos que nosotros tomamos como base del estudio, no abarca todas las áreas del conocimiento de las ciencias de la computación. Y tampoco existe demasiada evidencia, digamos, sobre la efectividad que estos recursos tienen en la escuela secundaria. Como les dije, nuestro marco conceptual está basado en CS Unplugged, donde van a encontrar una serie de actividades desenchufadas para aprender determinados conceptos de las ciencias de la computación. Y también nos basamos en la teoría del aprendizaje experiencial, ¿sí? Lo cual permite, esta teoría, llevar la vivencia al conocimiento, o sea, transformar esa vivencia en un conocimiento. Ahora vamos a ver en particular la herramienta Human Area Network, ¿sí? Y Daniel nos va a describir en qué consiste esta actividad. Gracias, Rodo. Buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, ¿en qué consiste la actividad Human Area Network? Bueno, en principio el desafío es proponer una forma de enseñar lo que son redes de computadoras, en particular medios físicos de transmisión, en el contexto de la escuela media, ¿sí? En todos los niveles. ¿Qué fue lo que se diseñó y cuál fue el objetivo? Bueno, el objetivo fue introducir, como nos decía recién Rodolfo, un mecanismo de programación no, de enseñanza tangible de los medios físicos de las redes de computadoras del día de hoy. Los medios físicos sabemos hoy que son tres, ¿sí? En los cuales las redes hoy se comunican, las computadoras se comunican entre sí mediante redes. Son Wi-Fi, ¿sí? Las redes cableadas de tipo Ethernet y la fibra óptica. ¿Cuál fue la propuesta entonces? La propuesta es que distintas personas, que son humanos, entre ellos armen una red conectados por métodos
que representen a estos tres medios físicos de comunicación: óptico, fibra óptica, Wi-Fi y cableado de cobre, que le decimos Ethernet. ¿Cómo hicimos entonces la transmisión desenchufada de estos medios de comunicación? Bueno, básicamente lo que usamos fue un medio que represente de una manera bastante parecida a cada uno de los medios. Por ejemplo, para transmitir mediante fibra óptica de manera desenchufada, lo que hicimos fue usar la linterna que todos llevamos en el celular, que es la linterna que todos llevamos en el bolsillo, que es el celular. Entonces, para comunicar mediante fibra óptica, lo que hacíamos era un destello o dos destellos del celular, representando con un destello el 0 binario y con dos destellos el 1 binario. Para el caso de las redes de aire o Wi-Fi o wireless, lo que usamos para representar ese wireless fueron sonidos. Entonces, la emisión de un sonido muy claro, un silbato, representaba el 0, y la emisión de otro sonido muy distinguido era el 1. En este caso usábamos una cornetita. Y por último, para representar las redes de cobre o cableadas con impulsos eléctricos, lo que utilizamos fue un hilo común, muy tirante, sujetado por distintas personas, en el cual un tironcito representaba un 0 y dos tironcitos representaban un 1. ¿En qué consistía la actividad? Bueno, la actividad, cuando implementamos esta actividad, primero se presentó de manera general, contábamos con alrededor de 50 participantes, y lo que hicimos fue separarlos en nodos, desde un extremo hasta un final. Cada nodo comunicado por uno de los medios físicos. Entonces, entre el primer y el segundo nodo estaban comunicados por Ethernet o por red de cable, representada por un hilo bien tirante. Entre el nodo número 1 entre el número 2 y el número 3 estaban enlazados por fibra óptica. Entonces, entre ellos se miraban y se emitían destellos en el celular. El próximo estaba comunicado por wireless, es decir, que se comunicaban con el silbato y la corneta, y luego se repetía el esquema de vuelta de fibra óptica y Ethernet. ¿En qué consistía la actividad? Se tenía una tabla de información de 3 bits, en el cual, por ejemplo, el 001 era acepto la propuesta, pero por supuesto había muchos más, y lo que hacíamos era transmitir un mensaje desde un extremo hasta el otro extremo, ¿sí? Entonces, si el mensaje era 001, acepto la propuesta, el nodo que tenía los hilos hacía un tirón, otro tirón, dos tirones, y ahí transmitió el 001. El nodo receptor al siguiente nodo lo transmitía por otro medio, por ejemplo, por fibra óptica, entonces hacía un destello, dos destellos. Y así hasta que el mensaje llegaba hasta el final. La actividad consistió en enviar un mensaje, recibir una respuesta que viaje por esos medios. Los objetivos es introducir de una manera desenchufada, general, los medios físicos de comunicación. Y bueno, se realizó una encuesta entre los mismos participantes, que son docentes, con mucha experiencia, y les pareció positivo la encuesta. Les pareció que era una muy buena forma de presentar medios físicos, y nosotros consideramos que es una muy buena introducción al resto de los temas que vienen después con las redes. Bien, ahí estamos viendo en pantalla los resultados de la encuesta. Obviamente los docentes entendieron que es de un muy alto impacto, digamos, el uso de esta herramienta para la enseñanza de estos conceptos. Les pareció, estuvieron muy de acuerdo, digamos, que la organización de la actividad era muy simple de llevar adelante. Creyeron en su mayoría que era de mucha utilidad, digamos, la implementación de una herramienta desenchufada como esta. Y en el caso del año de estudio, digamos, por la diversidad de los docentes, digamos, que eran docentes de distintos años de educación media, podemos observar de que puede ser aplicable en cualquiera de los años, ¿sí? O sea, en realidad, en cualquiera de los años donde quieran introducir el tema de medios físicos de transmisión de datos en redes, podría ser aplicado sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a ver el trabajo de campo que realizó Natalia con estudiantes de la escuela secundaria. Contanos, Natalia, un poco de qué se trató tu experiencia. Bien, la experiencia se
implementó en la escuela secundaria en tercer año. La experiencia se completó en 2 clases y logró implicar a los estudiantes intelectualmente, y se emocionaron mucho al practicar con los distintos recursos. Se lograron formalizar los conceptos como medios físicos de transmisión de datos, seguridad de la transmisión encriptado, y las topologías y la representación del conocimiento. La actividad resultó muy amigable. Con una mínima intervención del docente pudieron participar todos, se organizaron, pudieron ir resolviendo las distintas dificultades y lograron apropiarse adecuadamente cada uno de los conceptos que estábamos intentando transmitir, pasar de ese conocimiento abstracto a algo más concreto para ellos. Bien, muchas gracias. Como verán, digamos, las conclusiones de este trabajo fue presentar, digamos, un enfoque didáctico disciplinar para hacer accesible un tipo de conocimiento descrito como complejo y abstracto a estudiantes secundarios, ¿sí? Después, digamos, como otra conclusión, podemos ver que la articulación de perspectivas didácticas habitualmente dispersas, como el enfoque Session-Plaget y la teoría del aprendizaje experiencial, contribuye a la definición de marcos teóricos de referencia para abordar el problema de enseñar ciencias de la computación en ambientes escolares. Y otra conclusión a la que también pudimos arribar es que esta experiencia educativa concreta nos aportó evidencias muy alentadoras en relación al impacto en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Muchas gracias.